o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de... Nuevo Centro. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News. En esta primera emisión hablábamos hace un momento de lo que significan justamente los datos, la información, la estadística, las incidencias, los niveles de contagio. Escuchábamos al vocero organizacional Eric Ventura a propósito justamente de cuál es la realidad y la situación que prevalece en el estado de Querétaro, cómo estamos en el país, que nos faltaría también apuntar un poquito hacia esos caminos para conocer lo que realmente está ocurriendo con el tema de la pandemia del COVID-19 aquí en el estado de Querétaro, casi a 2 años del primer brote que ocurrió por lo menos en nuestro país. Me da mucho gusto saludar en esta mesa y le agradezco mucho al doctor Benito Escutia. Él es integrante del comité COVID-19 del Hospital Ángeles aquí en el estado de Querétaro, experto en la materia, conocedor además de esta información y de estas estadísticas y de estas cosas que vemos, escuchamos y oímos en los medios de comunicación y que tienen que ver con esta terrible pandemia que nos ha tocado vivir. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, gustoso estar con usted. Igualmente, doctor, gracias por estar con nosotros. Y bueno, la pregunta que muchos nos hacemos hoy, en este ya 14 de febrero del 2022, a casi 2 años de la pandemia, ¿vamos caminando en el sentido correcto? ¿Vamos haciendo las cosas correctamente bien? ¿O nos hemos llenado de una serie de sueños, ilusiones, informaciones que a lo mejor no corresponden a una realidad que nos ha tocado vivir en Querétaro, doctor? Yo creo que estamos en una situación peligrosa por la mala interpretación de los datos. Sí. Comentábamos ahorita también fuera del aire que decir que están bajando los casos, que pues bajando los casos cuando somos el país de América Latina que por cada 1,000,000 de habitantes hacemos el menor número de pruebas. Seguimos haciendo el menor número de pruebas y eso está documentado estadísticamente. Sí. Le voy a decir, no me gusta hacer las comparaciones. Venezuela hace más pruebas que nosotros. Entonces, por cada 1,000,000 de habitantes. Ese sería el primer parámetro de cuidado. Sí, Nos claro. estamos midiendo correctamente. Sí, claro. Pero vamos a pensar en lo que está medido. Hace unas semanas teníamos 60,000 contagios, pero decían que pues muertes muy poquitas, eran 98. Sí, pero esos 60,000 se han ido, iban a repuntar las muertes en 2 semanas, porque eso es lo que pasa con el COVID. El COVID sigue siendo COVID. El COVID sigue estando activo. Sí. Sigue estando presente. Y debemos de pensar que la última semana van más de 3,000 muertos. En Querétaro. En toda la República. Uh-huh. En Querétaro, ahorita la cifra no la tengo a la mano presente, pero pues Querétaro no es una isla, como hemos venido diciendo de lo que pasa a nivel nacional. Sí, claro. Entonces, si a nivel nacional la tasa de contagios es de más de 30,000, pues Querétaro debe de tener una parte proporcional de esos 30,000, nos corresponden a nosotros. Tendríamos que pensar en estadísticas, en datos, en cifras, en informaciones diferentes, doctor. Yo creo que tendríamos, en primer punto, que entender que el COVID es COVID y que no es menos grave estar enfermo de COVID. El primer paso sería entender que la diferencia es que ahora tenemos gente vacunada y que eso ha generado que sea a lo mejor en los pacientes vacunados menos grave. Pero cuando convertimos los datos estadísticos a tasa, es decir, a medir qué tanto un fenómeno está afectando a la población, tendremos un panorama más real de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahorita COVID ya es la segunda causa de muerte en México. Sí, claro. La primera son infartos, la segunda es el COVID. Entonces, esa es la interpretación en cuestión de las tasas. Ya tenemos una tasa importante.
Ahora, pero los estados tienen estas tasas. Por ejemplo, podríamos comparar Querétaro con Jalisco, con Hidalgo, etcétera, y luego tener una tasa a nivel nacional para compararlo. De hecho, es como se niveles. fabrican las tasas, en base a las afectaciones, porque es diferente hablar de Chiapas que hablar de la Ciudad de México. Sí, claro. La Ciudad de México pues concentra los mayores institutos de salud del país, hablar de Monterrey que tiene una cercanía con la frontera norte, hablar de Querétaro, que estamos en medio de estados muy dispersos en su población, como puede ser Michoacán, como puede ser San Luis Potosí. Entonces, tenemos que ser muy objetivos en cuestión de la interpretación de esos números, porque podemos crear una falsa expectativa de que estamos saliendo del problema. Mire, algo que se ha estado mencionando mucho es que la OMS ya estableció que, ya dijo la OMS que vamos a salir de la fase aguda. Sí. Cuidado, lo que dijo la OMS claramente fue que si se tenía el 70% de la población mundial vacunada, para agosto podríamos hablar de pasar de la fase aguda de la pandemia a una fase crónica. Es decir, zonas de alta contagio a nivel alta incidencia, pero controlable, digamos. Controlable. Pero habló de tener al 70% de la población mundial, que son un poquito más de 4,000 millones de habitantes, sí, por supuesto, vacunados. Y no podemos pensar o decir, ya lo logramos, vamos a salir. ¿Y en qué porcentaje vamos del 70%, doctor? Pues hay ejemplos por continente. Si nos vamos por África, hay el 2% del continente está vacunado. Si nos vamos a América Latina, es aproximadamente el 30%. Si unimos a Estados Unidos y Canadá, estamos lejos, pues. Incluso México. Incluso México, porque México tomó la decisión técnica, de vacunar a mayores de 18 años. Cuando empezó el asunto de las escuelas, aquí con usted, recuerdo muy bien esa plática, me decía, bueno, es que, y la conclusión con la que matamos todo fue, pero en México no vacunamos a menores de 5. Sí, claro. Sí, entonces tenemos que ser muy claros y muy precisos en la interpretación de los números. Ya bajo la pandemia, pues sí, 60,000 son menos que 30,000, pero son muchísimos más que cuando la primera y la segunda. Es lo que me decía usted, Entonces tenemos que ser muy cautos. O sea, el riesgo sigue latente. No tenemos todavía vacunas en la población en general, digamos, en los diferentes sectores sociales, y hay una falsa expectativa de que ya vamos saliendo, vamos al escenario ha modificado con no sé qué tantas situaciones, a nada de terminar con esta pandemia, doctor. Yo creo que el problema es que no hemos entendido la situación. No podemos, nadie ha hablado, o al menos con usted, con algunas otras personas hemos dicho que nadie habla de aislamiento social, estamos hablando de distanciamiento social. Tenemos que entender que nuestra forma de trabajar, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ir a un restaurante, nuestra forma de transporte tiene que ser diferente. Ya no va a ser igual que antes. Eso ya no va a existir. Eso ya es irreversible. Completamente. El uso de cubrebocas. El uso del cubreboca, el evitar saludar de abrazo, de beso. Te acabo de conocer, ¿cómo te saludo de beso, de abrazo? Nuestra forma de ir al súper, todo ese tipo de situaciones ya cambiaron. No podemos pretender seguir haciendo lo mismo con una falsa expectativa de que ya esto se acabó. Escuchaba en la mañana un comentario de nada más hay de dos, o te vacunas o te infectas para solucionar el problema. No, o sea, no es así. No son esas dos nada más. Y además no es así. O sea, ¿cómo sería, doctor? Lo que tenemos que entender es que la única forma de prevenir esto es de las complicaciones y de la mortalidad y de los contagios es la vacunación, el uso del cubreboca, el lavado de manos y el distanciamiento social. Y por distanciamiento social incluye el que yo decida, el que sea consciente de no está lleno el lugar, no me quedo.
Sí, claro. Sí. No está ventilado, no me quedo. Voy a ir al súper, no tengo que ir con toda la familia al súper. Sí, Sí. es aprender esta nueva vida que nos ha tocado Y vivir. esto es algo que genera reticencia, y la reticencia siempre es complicada. Es complicada de entender y de explicar, doctor. Estoy platicando con el doctor Benito Escutia, es integrante del comité COVID-19, precisamente del Hospital Ángeles aquí en Querétaro. Los niños, me están comentando, los niños se tienen que vacunar ya. Tendría que abrir esta posibilidad para que se pudieran vacunar los niños de 5 a 17, 16 años. También aquí hay una información muy contradictoria desde las esferas gubernamentales, federales y lo que se dice a nivel internacional. Muchos países europeos, muchos países asiáticos y nuestros vecinos comerciales, Estados Unidos y Canadá, ya tienen el esquema de vacunación para los 5 años. Se dice, es que la OMS no está recomendando la vacunación. Sí, eso dijo López-Gatell. Eso también no es del todo correcto. También lo dijo el presidente López Obrador. Pero no es del todo correcto. Lo que en la OMS, digo, no quiero ser yo el vocero Sí, no entiendo. de la OMS, pero Sí. tenemos que ser muy claros. La OMS en ningún momento dijo que no vacunáramos niños. Dijo que se priorizara la vacunación en el personal de salud y en los grupos vulnerables, pero que la decisión de los grupos vulnerables es de cada gobierno, de cada país Sí, miembro. claro, sí, claro. No es una situación de que no esté recomendando, ¿sí? Y que debemos de priorizar la vacunación en países pobres, pero eso no significa que México done las vacunas, ni significa que no compremos más vacunas. Sí, claro. Significa que tenemos que reforzar nuestro sistema de vacunación. México tiene una experiencia vacunal de toda la vida en forma importante, y lo que se ha visto es que la gente en realidad sí se quiere vacunar. Las filas lo demuestran, digo, todos hemos visto esas escenas. Son interminables. Son espectaculares. Sí, o sea, claro. creo que sí deberíamos de empezar a generar realidades. Me dicen, hoy han fallecido niños también por COVID-19. Sí, a nivel nacional, desde que empezó la cuarta ola, Sí. digamos en enero, van más de 56 niños muertos En nuestro país. en nuestro país. Teníamos el dato la semana pasada de 11 menores en Así Querétaro. es. Que son muchos para una situación como Yo esta creo naturaleza. que un muertos ¿no? son demasiados Sí, claro. muertos. Sí, claro. Y es algo que no deberíamos. Y como por ahí también dicen, un niño muerto es una vida truncada. Entendiendo por lo que se tiene de expectativa de vida. Sí, ¿no? claro. Y creo que deberíamos de estar reforzando la idea de que esto no es un chiste, no es menos grave. Y si lo queremos ver por la situación de que ahora tenemos más niños enfermos, yo le agregaría entonces que es más grave esta nueva ola por la afectación a los niños que lo que fue la primera ola, donde teníamos escasos niños enfermos. Sí, claro. Ahora, ¿por dónde había que empezar? Porque usted decía, el 70% pensaba yo en el escenario queretano, pero el gobierno estatal no podría determinar una situación como esa. Decir, ¿saben qué? Aquí nos vamos a vacunar y se van a vacunar a los niños. No es posible hacerlo de esa forma, No, doctor. porque está controlado todo a nivel central y a la decisión. La verdad es que es un escenario complicado. Muy complicado. En cuestión de pelearse con la federación, y pelearse con el Estado y pelearse entre los datos, los números de uno, de otro. Pero como ciudadano lo planteo y finalmente, y agradeciéndole siempre al doctor Benito Escutia, no sé si la pregunta esté bien planteada, pero vamos bien, estamos en un escenario que puede ser un escenario favorable en lo que hemos hecho durante estos 2 años, usar el cubrebocas, lavarnos las manos, guardar la distancia, o tendríamos que revisar urgentemente otro tipo de situaciones, doctor. Creo que tenemos que revisar situaciones de la movilidad, eso es algo que tenemos que ver. Lo comentamos en algún momento, ir a un parque industrial y todos los trabajadores del parque industrial, no sé, 1,000, 50,000, entran a las 7 de la mañana.
Eso implica aglomeración de gente. Sí. Tendríamos que a lo mejor estar hablando de escalar las entradas. Horarios escalonados para las producciones. Sí. Las escuelas. Las escuelas. Tenemos que, insisto, pretender que vamos a controlar la pandemia con tapetes sanitizantes y con gel en la escuela. Es una ilusión. O que nos tomen la temperatura. Definitivamente tendríamos que estar exigiendo situaciones muy particulares en la escuela, como los salones abiertos, las famosas ventilas, pues habría que pensar en volverlas a poner en los salones. Sí, claro. Los medidores de CO2, la exigencia de que todo el personal trajera cubrebocas KN95 que son de grado médico, y los niños trajeran KN95 es algo que debería de estar ocurriendo, sobre todo para estos regresos, sobre todo en una población en la que no tenemos vacuna. Pero ¿y eso no se está haciendo en Querétaro ya? En algunos colegios yo no lo he visto. De manera particular sería nada más, ¿no? Pues lo triste es que la mayoría de la población acude a escuelas públicas, no a escuelas particulares. La detección de lo que llaman el primer filtro creo que es una muy buena medida. O sea, si estás enfermo, también lo hemos platicado, si estás enfermo, te sientes acatarrado, ves a tu hijo enfermo, no va a la escuela. Por favor, no salgas de casa. Quédate en tu casa. Sí, las medidas de COVID, de permiso COVID por el IMSS, creo que también es una muy buena idea, sí. Entonces, creo que sí tenemos que reforzar medidas muy particulares, tenemos que ser muy estrictos en que se cumplan ciertos requisitos, porque es seguridad de nosotros. Sí, claro, don Jorge, ayer me dice, ya tengo las 2 vacunas, me falta la tercera, ¿estoy exento de que pueda yo tener COVID? No, está fortaleciendo su sistema para no tener complicaciones por COVID. Si se pudiera aplicar, me dicen también, la vacuna para menores de edad en otro país, ¿vale? Sí, de hecho la recomendación es, si se puede hacer, adelante, por supuesto que sí. Es recomendable. Pero no todos lo pueden hacer, pero quien lo puede hacer, pues que aproveche esa oportunidad. O sea, los niños sí tienen riesgos. Sí, por supuesto. Como cualquiera. Como cualquier otro. Y yo me atrevería a decir, cuidado con el decir que los niños tienen un mejor sistema inmunológico, no se enferman. Sí. 11 niños muertos en el estado son muchos. Finalmente, el doctor Benito Scuti es así muy abierto. Alguien me decía una vez, oye, estos síntomas de los que hoy estamos hablando, de esta cuarta ola, es gripa, lo que nosotros sabíamos que era una gripa, un catarro que se cura con 3 días de reposo y ya. ¿Es eso? No. ¿O es una visión? Es una visión absurda, también tonta, cerrada, corta. Pues yo no me atrevería a ponerle esos calificativos, sino de una mala información. La diferencia del COVID actual es que hay gente vacunada. Y que esa gente vacunada, el objetivo de la vacunación no era prevenir la infección. El objetivo de la vacunación es evitar las complicaciones y probablemente que el paciente pasara asintomático. Si te enfermas de COVID y estás vacunado y no sentiste más que una gripa, felicidades. Eso es lo que buscaba la vacuna. Sí, claro. Sí. Pero pensar que todo el COVID es así, cuidado. COVID, insisto, sigue siendo una enfermedad potencialmente grave, sigue siendo una enfermedad potencialmente mortal, y si no estamos vacunados puede ser una enfermedad que nos cueste algo más que un internamiento. Sí, y 3 días entre comillas, de descanso, de aislamiento. Me dicen, bueno, finalmente, entonces ya nadie se muere de diabetes, de cáncer o de SIDA, o la gente se está muriendo de COVID. ¿Se sigue muriendo gente por diabetes? Sí. ¿Se sigue muriendo gente por hipertensión, por infartos? Sí. Pero dentro de las causas de muerte, las primeras 10 causas de muerte en México, COVID ahorita es la segunda causa. Es decir, cuando nosotros proyectamos de qué se va a morir la población mexicana por alguna enfermedad, están las enfermedades cardíacas en primer lugar. Antes estaban las enfermedades metabólicas, estaba el cáncer, estaba la diabetes, hipertensión. Bueno, ahora está las enfermedades cardíacas, COVID
y las demás. Caray, qué cosa tan interesante. Luego me están preguntando de post-COVID, que también hay afectaciones o situaciones Esta es otra situación real, el síndrome post-COVID o el llamado post-COVID, que son todas las afectaciones o secuelas que deja el fenómeno inflamatorio generalizado en el cuerpo, que es el COVID. Tenemos depresión, ansiedad, idealización, alteraciones cardíacas, alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones en la piel, diarreas, síndromes de intolerancia. O sea, el COVID es un monstruo. Y otro día puede venir a platicar de eso, de estos efectos post-COVID. Claro, encantado de la vida. Gracias al doctor Benito Escutia, es experto en la materia, integrante del comité técnico del comité COVID-19 del Hospital Ángeles de Querétaro, y obviamente pues una persona que ha tenido contacto cercano desde el punto de vista de la investigación científica y en la práctica médica para atender este tema que se llama COVID-19, que no es un juego, que no es una vacilada, que es algo que está presente, que está latente, y de lo que todavía hoy, por lo menos en estas mismas consideraciones que hacía el doctor, es la segunda causa de muerte en nuestro país al día de hoy, para que lo tomemos en cuenta. Gracias, doctor. Al contrario, muy amable como siempre. Como siempre, que tenga buenos días. Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Hacemos la pausa. Su opinión siempre es la más importante. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos. Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 4